Hola, soy Carmen Mayela Évora. Estamos realizando una exposición para la asignatura Teoría General del Derecho del primer trimestre de la Universidad de Yacambú sobre los principios fundamentales del derecho aplicado a un caso seleccionado de jurisprudencia venezolana. Los principios fundamentales del derecho público son los que denominados verdades jurídicas de validez universal, es decir, ellos son los que le otorgan al Estado, que en caso de que se haga daño a un funcionario o a un ciudadano de la nación, el Estado está obligado a resarcir esos daños que se puedan ejercer sobre ese ciudadano. Seleccionamos un caso de jurisprudencia venezolana en donde se observa la responsabilidad del Estado, en este caso el Estado Zulia específicamente. Es una decisión sobre una solicitud de recurso de legalidad como parte de un juicio sobre acreencias laborales que realizan varios ciudadanos que eran empleados del sistema de recaudación del puente sobre el lago General Rafael Urdaneta del Estado Zulia. Al pasar esta administración a la nación, ellos dejaron de percibir sus remuneraciones por parte de la gobernación del Estado y entonces realizan una demanda en contra de ejerciendo sus derechos para pedir sus derechos laborales ante un tribunal del Estado Zulia. En este caso es específicamente una solicitud de un recurso de legalidad que se hace ante el Tribunal Supremo de Justicia, específicamente a la Sala de Casación Social. En esta sentencia vamos a observar que están presentes, o se pueden observar evidencias de la aplicación de todos los principios de derecho público. En cuanto al principio de legalidad, tenemos que tiene que ver con el principio que establece que el Estado es responsable de toda de cumplir con el ordenamiento jurídico preestablecido, ya sea desde la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que estaban bajo esta Constitución. En el caso seleccionado observamos que como es un recurso de legalidad, podemos decir que en todas las sentencias encontramos distintos argumentos que tienen que ver con el cumplimiento o no de ese principio de legalidad. Vamos a encontrar muchos argumentos allí, como por ejemplo la parte demandada, que es el Estado Zulia, en su legítimo derecho a la defensa, los abogados que argumentan esta defensa hacen cita de distintas leyes aplicadas desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la ley Orgánica del Trabajo, el Código de Procedimiento Civil, la Ley Orgánica de Administración Pública, entre otros artículos que citan allí. Ellos aducen que allí en las sentencias previas tanto de la primera sentencia del juicio como de un fallo de consulta que se realizó en dos juzgados diferentes, aducen que allí hubo falta de la aplicación de este principio de legalidad porque no fueron juzgados por el juez natural. Ellos argumentan que este caso ha debido ser llevado por un tribunal que tiene que ver con los casos de administración pública. Eso es lo que ellos alegan. Otro de los principios que podemos observar allí es el principio de competencia. Este tiene que ver con que los órganos del Estado tienen facultades, tienen poderes, pero también tienen obligaciones y límites en su actuación. En el caso que nos ocupa, que es sobre el Estado Zulia, desde los dos primeros, tanto el juicio como la primera consulta que se realiza, se hace en la circunscripción judicial de este Estado. Específicamente, esa primera demanda se realiza, la decisión la toma el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la circunscripción judicial del Estado Zulia, Juzgado Segundo de Primera Instancia
de juicio del trabajo de la misma. Esto tiene que ver con el caso de los factores que inciden en el principio de competencia, que es el de territorio. Se da en esos juzgados del Estado Zulia porque el caso se presenta precisamente en ese Estado Zulia por esa solicitud de acreencias, de pago de acreencias laborales por los administradores del puente del puente Rafael Urdaneta, de las ganancias que se obtienen en el puente Rafael Urdaneta. Entonces está allí ese factor. También en el caso de la materia que trata, porque es reclamo de los derechos laborales y es competencia también de los mencionados juzgados y las leyes citadas, como la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y específicamente está dándose en los juzgados que tienen que ver con los juicios de trabajo y con el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo. Es los que tienen competencia sobre esa decisión. También observamos allí el principio de jerarquía. Recordemos que nuestras leyes también están organizadas por ese principio de jerarquía piramidal, que en el que hay una ley superior, que es la Constitución Nacional, y las otras leyes que lo conforman. En el caso del principio de jerarquía se observa aquí con la manera como se va resolviendo esta sentencia o estos casos previos. De los juicios previos, el fallo del juzgado segundo de primera instancia, del juicio del trabajo, que es el que da la primera sentencia, que es que declara parcialmente con lugar esa solicitud de pago de acreencia, y es confirmado a su vez por una consulta que se le hace al Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y luego por la parte demandada, inconforme con estas decisiones anteriores, acude ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que en este caso sería la de mayor jerarquía, y es la que también, ejerciendo ese principio de jerarquía, toma una decisión en la que resuelve un conflicto que no han aceptado, o que no se ha aceptado la decisión de los juzgados inferiores. Otro de los principios de responsabilidad es el principio de responsabilidad, en este caso de la responsabilidad del Estado, específicamente por ser un caso que concierne a la gobernación del Estado Lara, que es del Estado Zulia, que es el que está demandado por los funcionarios públicos. Tiene la responsabilidad total del Estado Zulia. Sin embargo, a pesar de que su responsabilidad, como ellos alegan, que allí lo que hubo fue un cambio de patrono al pasar la administración de las ganancias del puente al Estado, a la nación, entonces ya ellos no quisieron cumplir con esas demandas de los funcionarios que estaban trabajando, de los empleados que estaban allí. Es otra de las cosas que se observa en la sentencia, que no está claro si los funcionarios que estaban ejerciendo esa responsabilidad, esos funcionarios públicos, eran funcionarios públicos o no. No se aclara en la demanda, o en la sentencia, perdón, pero sí nos hace inferir que hay allí una ambigüedad en el trato o en los cargos que tenían los funcionarios. Si son funcionarios empleados del Estado y no tienen designado en la categoría de empleados públicos, entonces de allí se deriva esa confusión que hay de que a quién puede tener competencia sobre este caso. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, y el caso del pago nos permite inferir que por eso los tribunales anteriores dieron el fallo parcialmente a esa demanda que hacen esos trabajadores. Esto nos permite, este análisis de esta sentencia nos permite llegar a las siguientes conclusiones: que los principios fundamentales del derecho público garantizan el cumplimiento de la ley por parte del Estado y los funcionarios públicos, que aunque estas normas están dirigidas a que el funcionario público debe cumplir, también cuando al funcionario público se le vulneran sus derechos, él puede demandar y exigir que sea reparado ese daño que se les ha causado, como es el caso de la sentencia que nos ocupa. En la sentencia analizada también se encuentran evidencia de todos los principios, pero podría decirse que el principal es el principio de legalidad, precisamente por ser un recurso que ejerce la parte demandada, aduciendo que se había fallado en esa parte que tiene que ver con el principio de legalidad al ser juzgado por unos órganos que no eran los competentes.
los derechos establecidos por estos principios no pueden ser modificados. ¿Qué recomendaciones tendríamos para este caso de análisis? Bueno, que sería recomendable revisar las sentencias dictadas por este juicio de creencias laborales, las anteriores, para profundizar en el análisis, que por las razones de poco tiempo que se tuvo para realizar esta tarea, no nos dio oportunidad de analizar también las previas para poder tener unas mejores, un análisis más profundo.